Uy, ya, 42, estamos bastantes. Un minutito. Entonces, vuelvo a explicar para los compañeros que están llegando y aclaro para los compañeros que ya están inscritos en el preunal y pues dirán tanta gente en la grabación. Les pedimos permiso y vamos a hacer la última sesión gratuita de nuestra semana de inducción. El lunes hicimos sesión abierta de matemáticas, hoy es sesión abierta de sociales. Entonces, pues la idea es que hoy vamos a trabajar la clase de introducción a las ciencias sociales. Entonces, bueno, ya va llegando la gente, va llegando, va llegando. ¿Cómo estamos de ánimo? ¿Cómo estamos en general? ¿Quién me cuenta? ¿Quién me saluda? Bien, dice Juan Esteban, Diego Alejandro, don Diego, Dieguito. Listo. Entonces, Priscila, bien. Miriam, Juan Esteban. Entonces, señoras y señores, bienvenidos. Mi nombre es Hermes Granados y yo soy profe de Humanidades del Preunal Universidad Invisible. Para mí es un gusto tenerlos por acá. Don Santiago Luengas, ¿cómo va? Miriam, que está desde Popayán, qué chévere. Entonces, ustedes dirán, ¿y este señor qué es lo que nos va a explicar hoy? Hoy vamos a tener una clase de introducción a las ciencias sociales. ¿Qué quiere decir? Hoy vamos a ver qué carajos son las ciencias sociales, que también se les llama ciencias humanas, y vamos a verlas en relación a las ciencias en general, y vamos a mirar en qué consiste la ciencia. Y más para arriba, y ahí vamos a arrancar, vamos a mirar cómo la ciencia es una forma muy interesante de entender el mundo, pero no es la mejor. ¿Cómo así que no es la mejor si con ella tenemos cohetes y con ellas tenemos internet? Sí, pero la ciencia no sirve para todo. Es pensar que un taladro, que eso es una maravilla para abrir huecos y para poner tornillos, nos va a servir para construir un muro. No, no, para eso no es. Y lo mismo pasa con la ciencia. Listo. Haciendo cómo hago para poder. Geraldine, si tú eres inscrita en el preunal, eso queda en la plataforma. Y entonces nos puedes escribir en el grupo y te contamos. Si no, esa fue una clase que pasó. Entonces, bueno, igual te conectas a esta, eso está muy bien. Entonces, arranquemos con nuestro simulacro. Les voy a compartir el simulacro. Ay, Carlos, ¿usted lo puede compartir, por favor? No tengo abierto o sea, ¿recuerda el que le había enviado? Ah, no mentiras, pues lo puedo compartir por acá. No, 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 mentiras. Acá está. Estaba pensando en enviarlo por el grupo de WhatsApp, pero no tiene sentido. Entonces, acabo de enviarles en el chat un simulacro de ciencias sociales, 6 preguntas, la mayoría de completamiento. La última tiene una negación, no, importantísimo, que está en mayúscula. ¿Qué pregunta? Pues sobre áreas de las ciencias sociales y su objeto de estudio. Yo creo que les puedo dar del orden de 7 minutos. Vamos a pensar en 8 minutos, 6 preguntas. ¿Ya pudieron ingresar? ¿Ya están entrando al quizzes? A los que están llegando, yo voy a repetirlo. Entonces ahí está nuestro simulacro de ciencias sociales. Pulgar arriba si están ingresando y todo está funcionando bien. ¿Me confirman? Listo, perfecto. 6 preguntitas. Arranquen, porfa. Entonces arranquen a resolver el simulacro. Yo me voy a quedar acá haciendo unos dibujitos en el tablero. Y mientras hago dibujitos, me voy a hacer un par de bichitos para que el tablero quede bonito. Les advierto, yo al final les voy a regalar el tablero. Listo, ahí tengo a la mano el enlace. Cuéntame, Talía. Voy a irlo compartiendo. 6 preguntas. Lectura, comprensión, conocimiento de ciencias sociales básicas y arrancamos. ¿Por qué, señor? ¿Por qué?
Voy compartiendo el enlace para los compañeros que van llegando. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Uy, ya vamos bastante, 77. A los que acabo de llegar, les voy a compartir el enlace. Simulacro. Vamos a tener hasta las. Creo que vamos a tener un poquito más de tiempo. Por ahí dejemos hasta las 7:20. 6:20, perdón. Uy, 7:20 no. 6:20. 6:22. Miramos. Comiencen resolviendo el simulacro, 6 preguntas de ciencias sociales. ¿Cómo vamos con el simulacro? ¿Bien? Listo. Gracias, Hanna. Hagámosle una naricita que se ve bonito, le falta naricita. Listo. Ya de un bichito está ahí. Santiago 3 de 6, bien. Les recomiendo lápiz y papel, tomen apuntes de esta clase. Yo al final les voy a regalar el tablero, pero por favor es importante que tengan. Listo. Sergio dice que listo. Listo, Jorge, no sé cuál Jorge. Yo me llamo Hermes, Hermesaurio, el dinosaurio. Listo, 3 de 6, Miriam. Chévere. Vamos a dar 3 minutitos. Si no acaban, no se preocupen, marcan así lo que consideren, que eso también es importante, y damos inicio a nuestra clase formalmente. Uy, Sofía 5 de 6, Hanna 6 de 6, bien. Hay unos que van a estar más afilados en ciencias sociales, como hay gente que es más hábil en matemáticas. Igual, acá hay que ganar habilidad. Si les va bien, qué bueno, hay que reforzar. Si no les va tan bien, pues qué bueno, ya saben en qué no saben y vamos a practicar. Talia, 3 de 6, listo. Talia o Talía, ¿tienes una pregunta? ¿Levantaste la mano? Va a bajarla si no se te tuye el brazo a andar así levantado. Si tienes pregunta, me escribes en el chat. 2 minutitos para que acaben de responder el simulacro. Luciana 4 de 6. Los que ya acabaron tengan un poquito de paciencia. Mientras los demás resuelven, comparto otra vez el simulacro. Para los que llegaron tarde no importa, lo van resolviendo. Igual yo voy haciendo unas explicaciones y pueden acabar de resolverlo. En 2 minutos va a comenzar la explicación. ¿Se está viendo bien el tablero? ¿Se lee con nitidez lo que yo estoy compartiendo? Listo, señora jamón de lechuga. Diego, 5 de 6. Bien, Diego. Bien que no me gustaron esas patitas. Voy a hacerle otras patitas. Nariz triangular. Le hacemos saquito y hagámosle unas patitas. Así. Listo. ¿Mm? Listo, David. Bueno. Bueno, un minutito, marquen, si no han marcado rápido, porque recuerden que en el examen de la Universidad Nacional hay que marcar y es correcto, o sea,
grave dejar una pregunta sin contestar. Eso es problemático. Listo, ahí comparto el quizzes para los últimos que van llegando. Un minuto y vamos a dar inicio a nuestra clase. Estamos como 90 personas, qué chévere. Bueno, 6:20. 6 preguntas de ciencias sociales. Entonces vamos a arrancar con nuestra clase del día de hoy. Para los que no me conocen, bienvenidos. Mi nombre es Hermes Granados y yo estudié ciencias humanas, pues también estudié ciencias naturales, pero hoy voy a usar, o sea, como mis habilidades en ciencias humanas. Entonces la idea es que vamos a hacer un recorrido por ¿qué es la ciencia? ¿Qué son las ciencias naturales y las ciencias humanas y sus diferencias? ¿Cuáles son las principales ciencias naturales? Pero sobre todo, ¿cuáles son las principales ciencias humanas y su objeto de estudio? Cuando hablamos de objeto de estudio, ustedes ya me entenderán luego qué significa eso. Entonces arranco con un texto que me encanta que dice, la imaginación, no la inteligencia, es lo que nos hace humanos. A veces creemos que la inteligencia es lo que nos particulariza, no, es nuestra capacidad imaginativa. Ese es el fuego sagrado de los dioses que reside en nosotros, que ilumina nuestra alma y nos permite ser particularmente bellos y a veces un poco complicados, pero somos muy bonitos como animales creativos. No somos los únicos, pero somos los más creativos de este planeta. Entonces, primero que nada, cuando nosotros hablamos de ciencia, hablamos de una de las formas que tenemos los humanos. ¿Para qué? Para entender el mundo. La ciencia es un conjunto de muchísimas cosas, por eso hablamos de la ciencia a veces como un árbol, porque hay muchas ciencias. No es que tengamos una sola ciencia. Hay muchas ciencias que forman ese masacote gigante y bello que se llama la ciencia en general. Entonces, la ciencia es un modo de entender el mundo, pero sin embargo, no todas las preguntas se resuelven utilizando la ciencia. Hay preguntas donde la ciencia no puede meter sus narices fisgonas, y curiosas y preguntonas porque no son competencia de la ciencia. Entonces, vamos a tener otros modos los humanos tenemos otros modos de indagar el mundo. Yo tengo un modelo que a mí me encanta, que es el modelo de los cuatro universales, yo les llamo así. Cuando yo hablo de universales, vamos a ver que en todos los grupos humanos hay cosas que están independiente de la época, independiente del lugar, independiente de la lengua, o sea, muchas cosas. ¿A alguno se le ocurre algo que sea universal a todos los humanos y que aparezca en todos los grupos humanos? ¿Se les ocurre? ¿Quién me cuenta en el chat? Algo que ustedes digan es que eso no importa la época a los humanos, el lenguaje. Genial, listo, Suemi. El conflicto. Los humanos somos peleoncitos. Las matemáticas, la religión, los números, la música, eso, la literatura. La cacería, sí, en algunas dimensiones podríamos decir, chéverísimo. No hay grupo humano que no tenga música, no hay grupo humano que no tenga gastronomía. Todos los grupos humanos cocinamos, nos encanta comer, no a lo crudo, sino elaborar la comida. La agricultura, uy, Sofía, esa es un poquito ambigua porque hay comunidades que no cultivan. Hay grupos, es más, la historia humana, hasta hace muy poco, y muy poco digo, ¿qué serán? 7.000 años, máximo 10.000 años, estamos cultivando. La mitología, las historias para explicar cómo funciona el mundo. La arquitectura, sí, en algún sentido, todas las culturas construyen. Entonces, pensemos que hay unos universales humanos. Y dentro de los universales humanos, a mí me gusta trabajar con cuatro. Hay uno que se llama el arte. Hay otro que es la ciencia. No ¿Por hay qué, grupo humano, señor? ¿Por qué? no hay grupo humano que no tenga manifestaciones artísticas. Danza, canto, baile, dibujo no necesariamente en el sentido que lo vemos, por ejemplo, mirar el cielo y ver formas, eso es estético. Arte, ciencia, la religión, que algunos dirán, pero no, eso de la religión, porque es que ustedes son de una época donde la religión tiene muy mala fama. Y hay otra última dimensión que es el trabajo. No hay grupo humano que no haya hecho exploraciones en una de estas cuatro dimensiones. Entonces, la pregunta es a qué corresponde cada una. Cada una de estas formas de entender el mundo nos permiten entender
Y ya te comparto el enlace del quiz, Miguel Ángel. Nos permite entender partes del mundo. Entonces yo podría decir que la ciencia se encarga de entender qué parte del mundo, yo por el mundo hablo de la complejidad cósmica, del misterio. Nosotros llegamos acá hay un poco de cosas rarísimas que no entendemos. ¿Ustedes qué creen? La comunión, ¿la comunión con qué? ¿Cómo sería, Fabián? ¿Cómo es? ¿Cómo sería? Listo. Entonces la ciencia busca entender qué. ¿Ustedes para qué creen que nos sirve la ciencia? Ah, la violencia, la regularidad, sí, de las como de los universales. La ciencia busca entender el orden del cosmos. La ciencia encuentra regularidades, cosas que se repiten y busca dar explicaciones. ¿Por qué la luna no se nos cae encima de las cabezas? Esa es una pregunta científica y tiene que ver con el orden del cosmos. Entonces, entender comportamientos, entender regularidades, entender pautas. La ciencia es muy buena en eso. Pero hay cosas que la ciencia no puede explicar. ¿Por qué? Porque la ciencia funciona bajo un modelo que ahorita vamos a mirar más detalladamente, pero la ciencia necesita observaciones y verificación. Si yo hago una explicación desde la ciencia, yo necesito poder confirmar si esa explicación funciona bien o no funciona tan bien. Entonces yo puedo descartar explicaciones dentro de la ciencia. Entonces, la ciencia es muy buena para eso, pero, por ejemplo, hay una dimensión donde la ciencia no funciona. ¿Cuál canción es más bonita? Eso es una pregunta científica. ¿Cuál es el mejor género musical? ¿El reggaetón o la salsa? ¿Será que la ciencia me puede responder esa pregunta? ¿Ustedes creen que algún científico podría develar la fórmula para encontrar la mejor canción del mundo? ¿Les parece o no les parece? Sí, ¿será que sí? No, cierto que no. Porque si el científico es un viejito, dice que el reggaetón es horrible. Pero si el científico es un joven, casi con swing, con tumbado, con perreo intenso, pues va a decir que sí. Claro. Entonces, el arte busca entender la belleza del cosmos y el mejor género musical es un problema de belleza, no de orden. ¿Qué es lo más bonito? ¿Listo? Por medio de la estadística, Nicolás, yo podría decir que es el género que gusta más, pero el género que guste más no significa que sea el más bonito. ¿Listo? Procesos neuronales, pues puede ser agradable al cerebro, pero por ejemplo hay música como el rock pesado, que a gente ni siquiera le suena música, eso le suena a ruido. Entonces no tiene que ver, yo creo que con procesos, sino con qué es lo bello y qué es lo feo. Y eso no es un asunto de objetividad científica. ¿Listo? ¿Claro? Listo. Depende de la persona y el entorno, dice Diego. Listo. Entonces ahora, la belleza del cosmos la estudia el arte, o sea, la manifiesta, la comprende el arte. La ciencia estudia el orden del cosmos. Cuando hablo del cosmos, hablo de la totalidad. La religión que se encargará de darle comprensión dentro del orden cósmico. ¿A alguien se le ocurre? El origen, uy, ese origen es una pregunta interesante. El origen del cosmos puede que no sea una explicación científica, aunque hay modelos científicos del origen, pero la mayoría de las culturas no tienen ese mismo modelo. Puede ser el origen, lo espiritual. Y eso de lo espiritual que acaba de decir la señora Jamón, tiene que ver, los valores éticos, la buena conducta. ¿Cuál es el mejor modo de comportarse? La ciencia ya no llega. El arte no me puede decir cuál es la mejor forma de comportarnos. La religión sí, porque la religión trabaja el sentido del cosmos. ¿Cuál es la mejor forma de vivir? ¿Qué es bueno y qué es malo? Eso no es un problema de bonito o feo. Lo bueno y lo malo tiene que ver con un asunto ético y tiene que ver con el sentido y digamos que lo que está más allá un poco del orden material. Entonces la religión se encarga del sentido. Tiene que ver con lo ético y lo moral. Una senda por seguir exactamente. Entonces, ahora nos queda el trabajo. Hay algunos de ustedes que creen que el trabajo como que no es una forma de entender el mundo. Es porque ustedes son muy jóvenes, porque a través del trabajo podemos interactuar con el mundo y ganar un poco de comprensión de él. Y el trabajo nos puede dar algo, un poquito, pero ese poquito a veces es muy importante de sentido de control.
el control del cosmos. Yo trabajando puedo asegurarme algunas cosas que están muy bien. Entonces yo digo que estos son los cuatro universales. No hay cultura sin arte, ciencia, religión o trabajo. Algunos de ustedes creerán que la religión es mala, pero es que lo que pasa es que el concepto de religión explora lo sagrado. Y lo sagrado es una cosa que a veces cambia muchísimo, ¿listo? Entonces, todo esto son explicaciones sobre cómo funciona el cosmos. La palabra cosmos es de origen griego y es lo opuesto a caos. El caos es el desorden indiferenciado. Para los griegos, el cosmos era el orden. En este mundo hay un orden implícito, aunque a veces no sea muy claro. Hay, eh, hay, hay organización. Sofía dice que el trabajo también implica crecimiento personal. El trabajo es una forma interesantísima de conocerse. Lo que pasa es que ustedes a veces confunden porque también hay trabajo mal llevado. El trabajo puede caer en ser servil, así como sí, patrón, y no una forma de exploración personal. La religión se puede volver una burocracia del espíritu, buscando una persona para que me ayude a conectar con lo divino, con lo sagrado, y yo creo que por ahí no es. La ciencia también se puede volver una tara y un enredo, y se puede volver un mecanismo para creer que el mundo es solo materia y que podemos entenderlo, y no necesariamente es así. ¿Listo? Y por otro lado, el arte nos exalta. Todos hemos sentido resonar el alma viendo una bella obra, escuchando una hermosa canción, cantando, bailando. Entonces, todas ellas nos ayudan a interactuar y comprender el mundo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta este momento? ¿Están de acuerdo con mi modelo? Es un modelo, no necesariamente lo tienen que aceptar. Alguien puede quitar algo de ahí. Alguien dice, no, la religión a mí no me gusta, la saco de ahí. Listo, no hay ningún problema. O no, el trabajo no me parece tan importante. Pero yo creo que todos coincidimos indudablemente que arte y ciencia son elementales. Difícil que no lo creamos, porque vivimos en una época donde la ciencia está muy sobrevalorada. ¿Por qué, señor? ¿Por qué? ¿Por qué está sobrevalorada la ciencia? Lo que pasa es que nosotros somos, digamos que beneficiarios y víctimas de una época donde la ciencia se ha vuelto una herramienta para construir muchas soluciones al mundo. Entonces, la ciencia ha ganado mucha fuerza, pero la ciencia también tiene un problemita y es que es muy engreída. Y la ciencia cree que puede darle solución a todos los problemas. Entonces, por eso yo hago esta explicación, porque hay problemas que no son del dominio de la ciencia. Analicemos problemas que no son del dominio de la ciencia. ¿Cuál es la mejor forma de barrer? Yo creo que eso es una dimensión que es del trabajo. Ustedes aprenden a barrer barriendo. Ustedes no se leen un manual de barrer. Ustedes pueden hacer análisis estadístico de las barridas, pero el mejor modo de aprender a barrer y de hacerlo bien es haciendo eso, es decir, trabajando. Entonces, el mejor modo de barrer no es un problema científico. ¿Cuál es el sentido de la vida? Eso no es un problema científico. La ciencia no puede aclararnos eso. Igual que existen los dioses, esa es una pregunta súper interesante, pero la ciencia no puede meterse ahí. Otra pregunta es, ¿cuál es el color más bello? No, hay la ciencia tampoco. Puede que a la gente le guste un color, otro, podemos hacer encuestas, pero no. Entonces vamos a centrarnos en la ciencia, fundamentalmente. ¿Por qué? Pues porque vamos a hablar hoy de ciencias. Y vamos a hablar de la ciencia que tiene dos ramas grandototas, es como un árbol. Entonces la pregunta es, ¿qué hace a la ciencia diferente de las otras? ¿Qué tiene la ciencia de particular con respecto a las otras formas de conocimiento? Uy, don Juan Esteban está adelantado. David dice que cambiaría religión por filosofía. Estamos llegando a una pregunta interesante. Hay gente que dice que la religión no, pero yo creo que es que la religión nos conecta con la experiencia de lo sagrado. Entonces, la filosofía, entonces ahí donde entra la filosofía, arte, ciencia, religión o trabajo, yo diría que la filosofía es una dimensión de conocimiento que está un poco por encima de todas ellas y las envuelve. La filosofía es una forma de explicar las grandes preguntas. Pues vengan y borremos esto de ciencia y hablemos de filosofía acá rapidito. Que había una pregunta con filosofía, ¿no? Entonces, ¿la filosofía qué es? ¿Cómo es? ¿Cómo sería? Yo tengo una definición. Ay, ahorita reviso las explicaciones que me dieron de ciencia porque están chéverísimas. La filosofía, yo diría que es la herramienta, amor al conocimiento, el planteamiento del todo, la madre de las ciencias. Listo. David dice que es que la ciencia nos ha dado muchas cosas, claro, pero también el arte. Uy, la religión también nos ha dado unos regalos hermosos. Ay, pero las guerras y la gente se apendeja con la religión, creen algunos. Pero no necesariamente. También la ciencia, hay ciencia negra.
Ahorita van a sacar una película de un señor que se llamaba Oppenheimer y que trabajó en ciencia negra, ciencia para la destrucción y la muerte. Eso, un grupo de científicos se dedicaron a hacer ciencia para matar gente, hicieron la bomba atómica. Entonces, eso de que hay brujería negra y que hay religión mala, también hay ciencia mala. Entonces, también depende, ¿no? Ahí hay enfoques, ahí tengan mucho cuidado. Y yo diría que la filosofía es un modo de explorar el conocimiento para resolver las grandes preguntas. Resolver las grandes preguntas. ¿Cuáles son las grandes preguntas? ¿Alguien tiene una idea de cuáles serían las grandes preguntas? ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Yo defino de un modo muy sencillo, es mi enfoque. ¿Por qué existo? ¿Por qué estoy acá? ¿Dios existe? ¿Quién soy yo? ¿Qué es el ser? ¿Cuál es mi propósito en la vida? ¿Cuál es el origen del universo? Uf, esas son unas preguntas bellísimas. ¿Los seres humanos somos malos por naturaleza? ¿Por qué siempre preguntamos cosas? Esas son preguntas. ¿Tenemos alma? Ah, esa pregunta me encanta, es bellísima. Yo creo que tenemos alma. Pero mi postura no es científica, es una postura religiosa y filosófica. Que esa pregunta está muy horrible, Nicolás, y no es filosófica. Pero bueno, entonces, resolver las grandes preguntas. Yo diría que las grandes preguntas son las que ¿Por qué, no señor? ¿Por qué? tienen respuesta, no tienen respuesta o tienen muchas respuestas. No sé si les gusta esa explicación. O tienen muchas respuestas. Entonces, ¿existe Dios? Hay gente que dice, sí, claro, Dios existe y es un Padre bondadoso que nos cuida del cielo. Y otro dice, no, 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 no es Padre bondadoso. Dios es una entidad cósmica que no nos piensa ni nos ayuda. Y otros dicen, pero es que Dios no existe, usted se está enredando. Entonces se dan cuenta que el problema de la existencia de Dios no es un problema que tenga una respuesta única, en realidad tiene múltiples respuestas. En ciencia, usualmente, puede haber múltiples respuestas, las confrontamos y nos quedamos con una. Entonces, la filosofía es una rama del conocimiento que estudia las grandes preguntas. Por ejemplo, ¿qué es el tiempo? Esa es una gran pregunta y la ciencia no ha dado respuesta. Entonces se vuelve una pregunta filosófica. Hay dentro de la ciencia preguntas que son súper importantes, por ejemplo, ¿qué es la vida? Pregúntale a un biólogo qué es la vida, le va a decir, la verdad, yo no sé. Yo estudio la vida, pero no sé qué es eso. Entonces, dentro de la ciencia hay preguntas que son muy complejas. El sentido de la vida, ¿qué es la vida? ¿Qué es estar vivo o no? ¿Un virus está vivo o no? Eso es un problema complejo porque cumple algunas características, pero otras no. Listo. Las preguntas que la ciencia no responde pasan a la filosofía. Incluso ha habido preguntas filosóficas que en un punto la ciencia las pudo resolver y ya salen del dominio de lo filosófico. ¿Por qué no se cae la luna? Era una pregunta filosófica. Pero parece un señor que se llama Isaac Newton, alma bendita, y ese señor nos iluminó y ya podemos saber por qué no se cae la luna desde una perspectiva científica. ¿Listo? Entonces, vamos claros hasta este momento. Había en el simulacro una pregunta relacionada con la filosofía. Yo quiero que al final van a responder el mismo simulacro, pero se van a dar cuenta que ya van a entenderlo con fundamento, no de memoria. ¿Listo? Entonces, vamos bien, vamos mal, tenemos todavía una horita, esta clase va a ser fluidita, tranquila. ¿Cómo nos vamos sintiendo? Me interesa saber ustedes cómo se sienten. ¿Bien? ¿Están conectando conmigo? ¿Están aprendiendo? Listo, qué chévere. Vamos bien. Bonito. Listo. Acá lo importante es que aprendan y conecten conmigo. Si solo aprenden, se les olvida unas cosas porque la conexión humana es súper importante. Entonces, arte, ciencia, religión y filosofía. ¿Dónde queda la filosofía? Yo pensaría que tiene elementos de arte. Una buena filosofía es bella, tiene unas ciertas pruebas, tiene elementos sagrados y profundos y también hay un trabajo intelectual durísimo para construir un modelo filosófico. Volvemos a la ciencia y voy a mirar lo que me habían dicho ustedes sobre la ciencia. Entonces, sobre la ciencia me habían dicho que buscaba la verdad, que es verificable, que permite comprobación, tiene métodos de comprobación y por ahí Sofía dijo que tiene el método científico. Es falseable, es una cosa muy bonita, es una palabra chévere. Y entonces que da resultados. ¿Listo? Entonces, miremos y enfaticémonos en qué es la ciencia. Entonces, para entender la ciencia, hay que entender que la ciencia tuvo un giro
y ocurrió hace aproximadamente 500 años. Ciencia ha habido hace mucho, pero la ciencia moderna, le decimos modernas porque es reciente y moderno quiere decir que comenzó hace 500 años. Moderno no es de hace 20 años. La modernidad, como se va a ver en sociales detalladamente, tiene que ver con cosas que aparecieron más o menos en 1500. Entonces, la ciencia moderna tiene algo en particular y es que muchas culturas han usado la ciencia, pero la ciencia moderna tiene algo que se llama el método científico. El método es una serie de pasos que nos permiten entender problemas, analizarlos, encontrar explicaciones, ponerlas a prueba y mirar y decir que funcionan. Entonces, el método científico, ¿ustedes lo recuerdan? ¿Alguna vez lo vieron por allá en el colegio? ¿O no? Científico, la tilde es, ¿sí lo recuerdan? Denme un segundito porque estoy colgado en el chat. Entonces, ¿sí recuerdan el método? Sí, listo. Entonces les voy a mostrar un videito súper sencillo para que ustedes puedan, pues, entender qué es el método. Entonces, vengan pero esperen porque me toca cambiar el modo de compartir para que ustedes tengan acceso a ese video. Entonces, voy a quitar la cámara. Ustedes me van a decir si se escucha. Denme un segundito entonces. Voy a compartirla, ya sé cómo. Espérense. Esperen que si la comparto por acá, yo sé que sí puedo. Denme un segundito. No es mucha la demora. Don Gustavo, lo que no entiendo es todo esto para qué. Listo. Espérense acá. Voy a presentarla. Ay, esperen. Tan raro. Y ahora sí, listo. Entonces vamos. Vamos con el video.
Listo, señoras y señores. Clarísimo entonces el método científico. Entonces el método científico es una serie de pasos, una serie de pasos que nos permiten llegar a explicaciones. ¿Listo? Entonces, ¿qué tipo de explicaciones? Pues las explicaciones que se obtienen con el método científico se llaman explicaciones científicas. Entonces, el primer paso es la observación, o sea, miramos un fenómeno. Observación. Segundo paso, a partir de la observación me surge una pregunta y yo trato de dar una explicación. Esas explicaciones provisionales, ¿cómo se llaman? O sea, que son explicaciones que puede que funcionen o puede que no funcionen, pero yo las planteo inicialmente. Las hipótesis, efectivamente. Listo. Después de tener las hipótesis, entonces nosotros tenemos que probar si esas hipótesis efectivamente funcionan o no funcionan. Entonces ahí entra en juego la experimentación. Entonces ahí había tres hipótesis. La lectura hace que las plantas crezcan más rápido, la música hace que las plantas crezcan más rápido, la luz hace que las plantas crezcan más rápido. ¿Por qué las tres se consideraban? Porque el señor escuchaba música, leía y tenía una ventana mientras estaban las plantas. Experimentación. Listo, a partir de la experimentación, entonces yo puedo refutar, entonces yo puedo llegar a una conclusión. Conclusión, conclusiones o resultados. Listo, ¿ustedes dieron resultados? Está bien. Entonces, estos serían los pasos del método científico. El arte no opera bajo eso. Que sea más bonito, no, a veces tiene que ver con la sensibilidad particular de una persona. Entonces, yo puedo hacer pruebas, pero me puede dar muy variado. En religión, ¿cuál es el mejor modo de comportarse? Difícil poner a prueba eso, porque los humanos somos enrevesados y difíciles de reducir. Entonces, vamos bien con el método científico. Cuéntame, Sara Valentina, ¿cuál es la pregunta? Hipótesis es un modelo explicativo que vamos a poner a prueba. Análisis puede ser observar
y saber si algo funciona o no funciona. O sea, una hipótesis es un modelo de trabajo. El análisis es un modo de pensar y de observar un fenómeno. Teoría, entonces, las teorías son modelos que reúnen muchas hipótesis y ganan fuerza, son provisionales. Entonces, por ejemplo, hablamos de la teoría de la evolución. La teoría de la evolución está llena de muchas hipótesis enlazaditas, irregularidades que forman un bloquecito completo. Entonces, una teoría es mucho más compleja y mucho más sofisticada, pero puede que un día deje de funcionar porque encontramos un mejor modelo, que es una teoría más sofisticada. Por eso las teorías no son verdades absolutas, sino verdades provisionales que funcionan muy, muy bien. La filosofía, la ciencia tiene elementos de filosofía, pero hay elementos de la filosofía que no entran en la ciencia, porque hay problemas de la filosofía que no se pueden pasar por el método científico. Yo no puedo hacer experimentación, por ejemplo, sobre un problema filosófico es de lo divino, Dios. Yo no puedo hacer experimentación sobre Dios. Entonces ahí no entra dentro de la ciencia, pero sí es un problema filosófico. ¿Clarísimo? Listo, entonces vamos a hablar de las ciencias y ahora habla un plural. Cuando yo hablo de las ciencias, estamos hablando de que no hay un tipo de ciencia, sino varios tipos de ciencias. Y en realidad vamos a tener dos tipos de ciencias en particular. Vamos a tener unas ciencias que las vamos a llamar las ciencias naturales y vamos a tener otro tipo de ciencias que las vamos a llamar ciencias humanas o sociales. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ciencias humanas y ciencias naturales? ¿Ustedes qué dirían? ¿Cuál sería como el punto de quiebre que hace que unas ciencias sean naturales y otras humanas? El uso de las matemáticas. Usualmente las ciencias naturales son más de carácter cuantitativo. ¿Qué quiere decir cuantitativo? Que pueden fijarse en la cantidad. En ciencias naturales yo puedo hacer mediciones. No significa que en las ciencias humanas no, porque yo puedo usar encuestas, pero las ciencias humanas suelen ser más cualitativas, cuantitativas. O sea, las naturales se encargan más de números y de mediciones exactas de la cantidad, mientras que las humanas son más de opiniones o tienen que ver con cosas que no se pueden medir exactamente. Por ejemplo, el problema de la inteligencia. La inteligencia no es un problema de las ciencias naturales porque no hay un medidor de inteligencia. Ay, el coeficiente intelectual. No, me parece que es el coeficiente intelectual, es como un delirio creer que es que yo tengo 180. No, 180 en un tipo de inteligencia. Entonces acá es cualitativa, cualitativas. Listo. Acá por acá me dan otra. Las ciencias naturales estudian el mundo natural. El mundo natural, hablemos de el mundo inanimado. Claro que inanimado no porque la biología entra ahí. Hablemos del mundo que no tiene que ver con lo humano. Entonces, el mundo natural. Mientras que las ciencias humanas estudian el mundo social, el mundo de las personas en relación con otras personas, en cómo percibimos el mundo. Este es el mundo social, o sea, el mundo de las personas y el modo en que interactuamos social. ¿Claro ahí? ¿Qué otras diferencias podríamos tener entre las ciencias naturales y las ciencias humanas? Me parece que es bien importante como este modo de verlo. ¿Se les ocurre o no se les ocurre? ¿Cuántos comportamientos pueden no ser naturales? Yo diría que las ciencias naturales son más, tienen predicciones, son más predictivas. O sea, en ciencias naturales yo puedo llegar a conclusiones que puedo decir, es que eso funciona así. Por eso en ciencias naturales hay leyes, que las leyes son regularidades. La energía se conserva. Eso es un principio muy predictivo. Siempre pasa. Pero leyes humanas, o sea, digo como una regularidad. Es que los humanos siempre. No, en ciencias humanas es muy difícil llegar a predicciones así inevitables. Esperen que yo no he fijado esto, voy a fijarlo, más fácil.
Las naturales son más exactas, mientras que las humanas son un poquito menos exactas, son menos precisas. Estas son predictivas y estas como que son más aproximadas. Lo que pasa es que los seres humanos somos complejísimos. Y no solo el cerebro, porque somos animales más complejos, tenemos un alma más elevada. A mí me gusta el alma. Es que eso del cerebro me parece raro, que entonces somos cuerpos complejos. ¿Listo? Bueno, entonces hagamos una cosa. Esto es un modelo muy básico, es como para que las diferenciemos, pero el modo de diferenciar las ciencias entre naturales y humanas es hagamos una lista y miremos los objetos de estudio. Cuando yo hablo del objeto de estudio, es que cada una de las ramas del gran árbol de la ciencia, oiga, ustedes sí se acuerdan que en el mito judeocristiano del origen de la humanidad, hay un árbol prohibido, que hay un árbol que es que ese árbol no coma, porque es que si usted come ese árbol va a haber cosas que no son y genera malestar. ¿Alguien sabe cómo se llamaba ese árbol en el mito de Yahvé y de Adán y Eva? Era el árbol de la ciencia, el conocimiento, el bien y el mal. Es decir, que desde la perspectiva de Yahvé, el Dios de los judíos y de los cristianos, eh, ese árbol nos da una visión del mundo diferente, que pues es un regalo, pero también nos ciega a otras cosas. ¿En qué libro? En la Biblia está eso, en Génesis. Yo soy ateo, no, qué aburrido, me gustan los dioses, me divierten mucho los dioses. Ser ateo me parece aburrido, es negarse a ese juego tan divertido que es los dioses. Para mí lo más divertido es creer en los dioses. Intermedio, creer en un dios. Y aburrido, no creer que haya dioses. ¿Listo? Entonces, igual son posturas filosóficas. Yo no estoy hablando acá de que eso sea cierto o no. Bueno, ¿listo? Entonces, ciencias naturales. ¿Cuáles ciencias naturales ustedes conocen? ¿Quién nos cuenta cuáles son las ciencias naturales? La física, listo. Yo voy a arrancar con otra que no es la física. Voy a arrancar con una que no tiene laboratorio, pero tiene observación y se pueden verificar las cosas. Y yo diría que es la más grande de las ciencias naturales. ¿Cuál ciencia natural no tiene laboratorio? No hay laboratorios de eso. Pero sin embargo, ustedes pueden verificar los modelos y probar. Las matemáticas. Entonces, ¿por qué las matemáticas son ciencias? Porque yo puedo decir, miren, yo voy a suponer que los números tienen ciertas propiedades y puedo comprobarlo. Aunque no hay laboratorio de matemáticas, yo puedo probar sobre el papel siguiendo una serie de pasos y de regularidades, siguiendo el método científico, si funcionan o no las cosas. Entonces, las matemáticas ¿es la ciencia de qué? Alguien dice de los números. Es difícil, ¿no? Pero no, hay ciencia, la matemática es una ciencia más amplia y es la ciencia de, les voy a dar un concepto que es súper complejo, yo me demoré muchos años en entenderlo, la matemática es la ciencia de las estructuras. Cuando yo hablo de las estructuras es que a veces hay unas organizaciones mentales que tienen ciertas pautas y funcionan. Entonces con los números funcionan, pero también funcionan, por ejemplo, con unos elementos que son los polinomios, o sea, el álgebra, o con las formas. Entonces, la matemática es la ciencia de las estructuras. Estructuras. Ese nombre eso que les acabo de decir es súper sofisticado, pero es bonito. Entonces, las matemáticas son ciencia. Luego podemos tener la física. ¿Cuál es el objeto de estudio de la física? ¿Y por qué es una ciencia natural? Pues porque hablamos de la naturaleza y de fenómenos que no tienen que ver específicamente con los humanos. La física decimos que es una ciencia fundamental, al igual que la matemática, la física. ¿Cuáles son las otras ciencias fundamentales? La química y la biología. Esas son las ciencias fundamentales. Y van anidadas. Miren que es chistoso, pero la mejor física requiere matemáticas. Para entender fenómenos químicos hay que entender fenómenos físicos. Y para entender fenómenos biológicos hay que ser bueno en química, en física y hasta en elementos de matemáticas. Están conectaditas. Yo diría que la biología es la más compleja porque implica elementos diferentes. Para entender la diferencia entre física, química y biología, que es complejo, yo les voy a plantear tres fenómenos que se explican desde distintos lados. Cojo un huevo, lo boto por la ventana y se estrella contra el suelo. Primer fenómeno.
Segundo fenómeno, un huevo lo dejo que la gallina lo empolle durante, ¿cuántas semanas empolla un huevo una gallina? Eso no, eso es menos de un mes, 28 días, en 28 días, en un ciclo lunar. La astronomía ahorita la ponemos, pero no es fundamental. Entonces, el huevo se transforma en pollito. Segundo fenómeno. Y tercer fenómeno, cojo el huevo y lo boto en una sartén con aceite caliente y el huevo cambia. Entonces ahí la pregunta es, ¿qué fenómeno es físico, qué fenómeno es químico y qué fenómeno es biológico? ¿Listo? Botar el huevo por la ventana que se choque y se rompa es un fenómeno físico. ¿Por qué? Porque la sustancia no cambia. La yema sigue siendo yema, la clara sigue siendo clara y la cáscara sigue siendo cáscara. Se deteriora, se rompe, pero sigue siendo lo mismo. Cuando el huevo lo echo en la sartén, la clara cambia de color, la yema se pone más dura. Entonces hay unos cambios en el huevo y en su composición que ya hacen que no sea un fenómeno físico. Es un fenómeno donde hay cambio de sustancia, es un fenómeno, es una transformación química. Y cuando el huevo se transforma en pollito, hay transformaciones físicas, cambia su textura, cambia su color. También hay transformaciones físicas, pero aparece una maravilla que es la vida. Entonces, se trata de un fenómeno biológico. Entonces, la física estudia la energía y la materia, pero sin cambio de sustancia, ¿listo? La química estudia las transformaciones de la materia. O sea, cuando ustedes cocinan una papa, la papa cruda y la papa cocinada no son iguales. Hay unos cambios en su composición, en su sustancia, que son distintos y eso es un fenómeno químico. ¿Listo? Transformaciones de la materia. Y por último, vamos a tener la biología, que estudia el gran fenómeno del misterio cósmico. ¿Qué es la vida? Es un problema filosófico. Eso yo no puedo decir qué es la vida desde la perspectiva de la ciencia rigurosa. No puedo. Saber qué es algo vivo y qué es algo no vivo es supremamente complejo. Le hemos gastado mucha filosofía y no hemos resuelto ese problema. Entonces son los seres vivos. ¿Listo? Entonces ahí tenemos las ciencias fundamentales. Química, física, biología y matemáticas. No en vano, por lo general se le llama ciencias básicas. Yo trabajo en la facultad, en el departamento de ciencias básicas de una universidad. ¿Por qué? Porque yo explico matemáticas y también en ese departamento se explica física. Clarísimas las ciencias naturales, pero hay otras ciencias y estamos como estamos bien de tiempo. ¿Quién se le ocurre otras ciencias que no sean esas? Por ahí me habrían dicho la astronomía. La astronomía estudia el cielo desde nuestra perspectiva y el espacio. O sea, las estrellas son un problema que si ustedes lo quieren estudiar, tiene que ver con física, con química, o sea, no es una ciencia fundamental. La física cuántica sería una rama dentro de la física. Cada una de ellas tiene ramas. Por ejemplo, la matemática tiene una rama que se llama la álgebra, la física tiene una rama que se llama la mecánica, otra que es la electricidad. La química tiene química inorgánica y química orgánica. La biología tiene, por ejemplo, una rama que es la botánica, el estudio de unos seres vivos que se llaman las plantas. Económicas es una ciencia no natural porque estudia un fenómeno que no es de la naturaleza en crudo, sino que se nos implica a nosotros. Astronomía, la geología. La geología estudia, ¿qué estudia la geología? ¿Ustedes qué dicen? La geografía no es ciencia natural, la geografía es ciencia humana. La geología estudia las rocas y la tierra. La tierra como ese monstruo esférico y hermoso en el que estamos metidos. Y la tierra. ¿Claros? Entonces, esas serían las ciencias naturales. La literatura no es ciencia, la literatura es arte. La antropología es una ciencia humana. ¿Listo? Entonces volvamos al punto. Ya tenemos este panorama general. Estamos súper bien de tiempo. Vamos a completar el tablerito y vamos a hacer acá un estire para que esto de las ciencias humanas no se nos apelmace acá, sino que las voy a estirar a este lado. Las ciencias humanas las voy a poner por acá. Usemos otro color.
Usemos azul para las ciencias humanas. Yo este tablerito se los voy a compartir. Se sienten con más herramientas para resolver las preguntas que estaban en el simulacro. La pregunta que tiene que ver con la filosofía, con los universales de la humanidad. El dinero no es un universal, no todas las culturas manejan dinero. Hay modos de intercambio que no implican dinero. ¿Listo? Entonces hemos llegado a las ciencias humanas. Entonces, las ciencias humanas, ¿qué son? Las ciencias humanas son las ciencias que se preocupan por entender los fenómenos que tienen que ver con unos animalejos hermosos, complejos, peliones, creativos, sensibles, desastrosos y maravillosos que somos nosotros, los seres humanos. Entonces yo voy a escribir acá otra vez ciencias humanas. Somos desastrosos, hemos hecho unas cosas horribles y muy mal hechas, pero también hemos hecho cosas hermosas y perfectamente impecables. Ciencias humanas. Somos una maravilla y un desastre, como colectivo y como personas, ¿no? Todos como personas hemos hecho cosas hermosísimas y cosas horribles también. Todos hemos sido patanes y hemos sido dulces y tiernos. Bueno, entonces dentro de las ciencias humanas, acá sí no hay como unas ciencias humanas fundamentales porque es que las ciencias humanas tienen un problema. Al tratar con nosotros, se complejiza mucho los fenómenos. Entonces, por ejemplo, estudiar lo humano ya no es como, ay, voy a coger un niño para saber qué pasa si un niño crece sin educación y sin que nadie le hable. Eso no se puede hacer. Eso es muy problemático. Ay, pues que es un experimento científico. No, qué pena, pero es que ahí entran unos marcos que son éticos. Entonces, no es que uno pueda crear un niño sin hablarle, porque es que eso lo va a alterar y lo va a generar. Entonces, no, eso no se hace. Ay, es que hay una enfermedad y quiero mirar cómo reacciona. Entonces, infestemos a un grupo de personas y comparemos con un grupo que no. Entonces, hay unos límites éticos. Por eso la experimentación en ciencias sociales a veces es problemática, hay límites éticos o sencillamente imposible. Entonces, miremos cómo se desarrollan dos culturas. Separemos dos humanidades y miremos cuál se comporta mejor. Esta va a tener una conducta religiosa y esta vamos a suprimir la religión. No, eso no se puede. Las ingenierías son un modo aplicado y dirían de las técnicas que están muy conectadas con las ciencias naturales, efectivamente, Johan. ¿Listo? Hay gente que ha hecho experimentos horribles y no le ha importado es porque se ha saltado consideraciones éticas. ¿Listo? Ciencias humanas, entonces, listas. Vamos a arrancar con la geografía. Lingüística. Listo. Voy a anotarlas y después las definimos. Lingüística con diéresis. Psicología. Ay, PS. Psicología. La política, yo diría que sería más la ciencia política, porque la política puede ser el ejercicio de la política y no necesariamente está pegado a la ciencia. Entonces vamos a hablar de las ciencias políticas. Ciencia política. Política. Ahí me han dicho mucho sociología. ¿A alguien le gusta la sociología acá? A Paula le gusta. Sociología. Y si escribo la sociología, voy a escribir mi ciencia humana favorita al lado, que es la antropología. Es que están muy conectadas. Antropología. ¿Cuál otra nos falta? Ay, las ciencias económicas. Ciencias económicas. Si ustedes se fijan, todas estudian elementos que tienen que ver con nosotros los seres humanos. O sea, no hay nada de eso que no tenga que ver con las personas. Si no tiene que ver con las personas, no es ciencia humana. Ciencias económicas. ¿Cuál es la diferencia en qué, Martín? La filosofía, yo diría que no es una ciencia humana, pero sí es una humanidad. A veces se consideran a las humanidades como ciencias humanas con elementos humanos creativos que no son científicos. La filosofía, la teoría literaria no es científica, pero la teoría literaria es una humanidad. El derecho no es una ciencia, pero es una humanidad, o sea, se considera una dimensión humana. Ah, la teoría, la comunicación social. Sí, hay teoría de la comunicación. Listo, comunicación social.
Pero yo diría que esa no está en ciencia, no, pero sí, no, no. Pero bueno, vamos con estas. Entonces dediquémonos a explicar cada una de estas. Entonces, yo les preguntaba en el simulacro qué era la geografía. ¡Ay, la historia! Casi nada se me olvida, Paula. La historia es súper importante, es una ciencia, historia. Y la filología. También metamos la filología. Ahorita miramos qué es cada una. Filología. Listo. Entonces, la geografía es una ciencia humana que estudia. ¿Ustedes qué se les ocurre? Geografía, geología, geometría están conectadas por el prefijo geo, que es tierra. Entonces, la geometría inicialmente hacía mediciones de la Tierra, pero después cambió ese enfoque. Entonces ya como que no se centra en la Tierra, sino en la matemática de las formas. La geología es el estudio científico natural de la Tierra. Entonces, la geo es tierra y grafos es descripción o escritura. O sea que la geografía es la descripción de la Tierra. Pero yo diría que el concepto más importante de la geografía es el concepto del territorio. O sea, la geografía puede dedicarse a un lado como separado de lo humano que se llama la geografía física. Y entonces la geografía hace mapas y dice acá hay una montaña, acá hay un océano, acá hay una placa tectónica. Entonces uno dice, eso tiene que ver con la geografía, con la geología. Esa sería la geografía física. Describe el territorio independiente de nosotros. Pero también hay una geografía que se llama geografía humana. O sea, la geografía se encarga de entender nosotros cómo interpretamos el territorio, cómo nos distribuimos en el territorio. Si yo hago geografía humana de Colombia, tengo que hablar que hay población indígena, qué territorio ocupan y cómo lo interpretan. Entonces, la geografía no es una descripción así de, ay, es que ahí hay un río. No, ese río tiene implicaciones para las personas. Puede ser un límite cultural y hay gente que una comunidad vive de un lado del río, otra comunidad vive del otro lado, puede ser una fuente de conflicto ese río. Entonces, en la interacción del territorio con las personas es la geografía humana. Entonces, geografía tiene que ver con territorio. ¿Listo? Por eso hay mapas culturales. ¿Usted cómo percibe su barrio? Eso es una pregunta científica desde la geografía humana. Entonces, no, hay unas partes de mi barrio que yo considero peligrosas. ¿Por qué? Porque es que hay una banda que genera conflicto y hay tensión. Entonces, clarísimo en qué consiste la geografía. En nuestro preunal tenemos las sesiones de la próxima semana van a ser de geografía física y de geografía humana general. Entonces allá vamos a hablar de la ubicación de la Tierra en el cosmos, de cómo las estaciones, todo eso tiene que ver con geografía. Clarísimo entonces la relación de la geografía y el territorio. Listo, qué chévere, bonito. Estamos súper bien de tiempo, yo creo que vamos a acabar. La cultura se clasifica igual que la filosofía. La cultura es una dimensión humana. Sofía, y la vamos a trabajar desde la antropología. Ahorita miramos eso. La lingüística, ¿cuál es el problema humano que estudia la lingüística? ¿Cuál es esa dimensión humana supremamente compleja? ¿Cuál es el problema de la lingüística? El lenguaje. Yo diría que la comunicación iría más como las ciencias de la comunicación, porque hay muchas dimensiones de comunicación humana. La comunicación no verbal, la lingüística dice, no, 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 a mí no me interesa tanto eso. A mí me interesa el lenguaje, sobre todo. Claro que sí hay dimensiones de lenguaje, de comunicación no verbal que asume la lingüística, pero ese no es su eje. Entonces es la lengua. La lengua en el sentido de, por ejemplo, nosotros hablamos una lengua que es el español, que es de origen de dónde. Esa es una lengua europea que tiene origen en una familia que se llama el indoeuropeo. Esa familia está conectada con las lenguas que vienen de la India. ¿Listo? Pero acá hay lenguas nativas, hay 65 lenguas nativas en Colombia. O sea, lenguas en total en Colombia. Entonces es un problema de la lingüística. Entonces, saber por qué hay una diferencia de lenguaje entre los paisas y la gente de Nariño es porque eso es un problema lingüístico, esos son los dialectos. Hablan la misma lengua, pero hay unas variaciones ahí muy particulares. Porque los caribeños, la gente del Caribe, habla diferente a la gente, por ejemplo, de los Andes. Eso es un problema de la lingüística. ¿Listo? ¿Clarísimo? Los idiomas, el concepto dentro de lingüística se habla más de lenguas, listo. La psicología con qué está conectada. ¿Ustedes qué creen? ¿Cuál es el problema de la psicología? Las dimensiones.
el pensamiento, los comportamientos. Yo diría que inicialmente la psicología quería estudiar la mente, pero es que se ha desviado un poco y la psicología académica estudia el problema de la conducta, que a mí me parece que eso ha sido un retroceso dentro de la psicología porque hay dimensiones profundas que la psicología no toca, pero es porque también están conectadas con otros elementos que ya no son tan científicos. Para mí, por ejemplo, el problema de la conciencia es un problema hermoso y debería ser abordado desde la psicología, pero el problema de la conciencia es un problema filosófico. Sí que era igual que alma antes, entonces la psicología estudiaba el alma, pero es que ahorita nosotros el alma, como que la gente le da carranchina escuchar el alma, escucha alma y se rascan. Y dicen, es que es el cerebro, yo no sé, yo creo que hay otras cosas más allá de la corporalidad. Es mi enfoque filosófico. Yo creo que hay dimensiones inmateriales, invisibles de nosotros los humanos. No todo se restringe a la materia, pero es mi postura filosófica. Yo no soy materialista, yo no creo que todo es materia. Listo. Entonces la psicología estudia la conducta. O sea, esto tiene que ver con el comportamiento. Comportamiento, ¿listo? Bueno, chévere. Ciencia política. ¿Cuál es el problema central dentro de la ciencia política? Ah, este Santiago voló, señor. El poder. Entonces, dentro de la ciencia política, se estudia el orden, podríamos decir, Miguel Ángel, pero es más cómo ejercemos el poder, lo administramos, y la ciencia política está muy ligada a un tipo de esquema político que es el Estado. Por eso la ciencia política busca entender cuáles son las mejores formas de ejercer el poder para, digamos que el poder no caiga en enredos, sino que se organice para beneficio colectivo. Ese es el ideal de la ciencia política. Entonces, las políticas públicas, o sea, hay un dinero del Estado, ¿cómo lo vamos a repartir en educación? Entonces, pues miremos cuál es la población y cómo organizamos unas reglas y unas normas para que la mayoría reciba educación. ¿Listo? Entonces, la ciencia política, el poder muy ligado al Estado. La ciencia política casi no habla de comunidades que no tengan Estado. Hay sociedades que son pequeñitas, ahorita hablamos de eso, y no están asociadas al Estado. Listo, sociología. ¿Qué me dicen de la sociología? La sociología y la antropología son muy hermanas en su origen, se conectan demasiado. Y la sociología estudia la vida de comunidades y yo diría que de sociedades complejas. Yo cuando digo sociedades complejas, yo digo sobre todo sociedades industriales. Entonces, las sociedades industriales son sociedades gigantescas con distribución de labores, donde unos hacen una cosa, otros hacen otra. No civilizaciones avanzadas, sino porque es que ese era el modelo original. La sociología al comienzo decía, es que la sociología estudia las culturas avanzadas, las sociedades, y los bárbaros y los salvajes son un problema de la antropología. Eso era un modelo viejísimo. ¿Listo? No, no, no. No hay sociedades avanzadas y sociedades atrasadas. Hay sociedades diversas. Lo que pasa es que la antropología estudia comunidades pequeñas. Comunidades pequeñas. Entonces, esas comunidades pequeñas por lo general no tienen los mismos problemas de las grandes sociedades industriales. Entonces, las sociedades industriales por lo general están muy ligadas al Estado. ¿Listo? Entonces, sociedades industriales donde hay producción masiva, donde hay una diferenciación muy clara de los roles, mientras que en las comunidades pequeñas a veces las labores son muy ambiguas. Todo el mundo hace un poco de todo y todo el mundo ayuda en general. ¿Listo? Por eso en las comunidades pequeñas podemos tener personas que son médicos y que a la vez ejercen labores políticas y que a la vez ejercen labores religiosas. Entonces uno dice, pero es un político, es un sacerdote, es un médico. No, son todos juntitos y esas personas se llaman los chamanes. Entonces ese es un problema de la antropología. ¿Estamos claros? ¿Claros entonces con la antropología? Entonces la antropología estudia comunidades pequeñas y se dedica a un problema central que es la cultura. La antropología estudia la cultura, que son los modos en los cuales los humanos interpretamos el mundo, y por lo tanto, cuando hablamos de cultura, estamos hablando de esa serie de cosas que nos diferencian.
Por ejemplo, nosotros somos una cultura que valora mucho, por ejemplo, el dinero. O sea, nosotros consideramos que el dinero es símbolo de prestigio, consideramos que la fama es importante. Somos culturas donde tenemos instituciones políticas muy organizadas, pero hay culturas que no son tan claras, son más sutiles y más ambiguas. Les cuento que ahora la sociología y la antropología han terminado uniéndose en una ramita que ahora se les llaman los estudios culturales. Entonces no hablamos de sociología o de antropología, sino que se habla de estudios culturales, porque antes, por ejemplo, la sociología no se preocupaba mucho por las comunidades campesinas. El campesinado siempre fue un tema así como de ladito de la sociología, parecía más de la antropología, pero los campesinos tienen que ver con lo industrial, entonces los límites se hacían muy difusos y ahora hablamos de estudios culturales que son temas como, por ejemplo, la relación del campesinado con las sociedades industriales, la migración indígena, eso es un problema que uno diría antropología o sociología. Son comunidades pequeñas, pero están viviendo en contextos industriales. Entonces, sociología y antropología todavía existen, no se separan, pero estudios culturales sería como una línea que las une. Estudios culturales. Ya nos quedan 10 minutitos de clase y la idea es que ustedes vuelvan a presentar el simulacro y van a entender todo. O sea, ya ahora van a responder con todísima la claridad del mundo. Ciencias económicas. ¿Cuál es el problema de las ciencias económicas? ¿Ustedes qué dicen? Paula dice, ¿el dinero? Sí, puede ser, pero yo diría que es que el dinero a veces es un concepto que es muy ambiguo. A mí me parece que el dinero es un conjuro. Es un conjuro que usamos para que unos papeles tengan valor. Entonces, el problema de las ciencias económicas es el intercambio. Entonces, ¿el intercambio de qué? Por lo general tiene que ver con bienes y servicios. O sea, un problema económico es, por ejemplo, el cambio de precios, como un objeto que vale más o vale menos. Y eso tiene que ver con bienes y servicios. El sistema económico financiero, las mercancías, esos son un problema de las ciencias económicas. Cómo se organiza la economía a nivel global, cómo la pérdida de unos países es la ganancia de otros. Hasta hace poco Estados Unidos está en una crisis horrible y la inflación global tenía que ver con que ellos imprimen más dinero para repartir su deuda y que otros países se perjudiquen. Una cosa horrible. Inversión, cómo tener más ganancia, eso tiene que ver con bienes y servicios. Y llegamos a esta que es linda, a mí me encanta esa rama de las ciencias humanas, que es la historia. Culpa del capital tiene que ver con el modelo del capitalismo, que es un modelo expansionista y es un modelo que le da mucha importancia a la utilidad a costa de otras cosas que me parece trágico. Podemos destruir culturas, podemos destruir ecosistemas si hay beneficio. El modelo del capital no ve un bosque, ve troncos, que eso es grotesco, porque un bosque es diversidad, es vida, es espacio de interacción humana. ¿Listo? Historia. Entonces, la historia que estudia. Ah, el pasado. Entonces, la idea de la historia es hacer una descripción y estudio de los acontecimientos pasados para hacernos un panorama más complejo y más amplio. ¿Listo? Entonces, en la historia puede ser basada en la escritura, que ese era un modelo viejo, pero ahora hablamos de historia oral. Hay comunidades que no tienen escritura y sin embargo tienen modelos de historia. Entonces, la historia y el pasado tiene que ver con las narrativas del pasado, o sea, cómo concebimos el pasado, porque el pasado no es objetivo. Depende de ustedes a quién le pregunten la historia, van a tener una versión diferente. Y la ciencia histórica lo tiene muy claro. Por eso hay que hacer confrontación, revisión de fuentes, descripciones, y entonces puede ser escrita o oral. O sea, hay historia que pasa de boca en boca, esas historias de la familia. Eso no está escrito y uno las escucha y le hace entender su familia y porque uno tiene ciertas formas de pensar. Ah, el chisme, yo diría que el chisme entra dentro de la historia, pero no es científico porque a veces no es verificable. ¿Listo, Santiago? Y por último, la filología es el estudio de, a diferencia de la lingüística, que estudia las lenguas en general, este es el estudio de una lengua.
y su transformación. Por eso hay filología clásica que estudia latín y griego, o filología alemana que estudia el alemán y la nacional, ahí. Una lengua y su transformación. ¿Listo? Señoras y señores, en resumen, miren que el tablerito se me fue completo, qué bonito. Vamos a tener que, hay muchas formas de interpretar el mundo. La ciencia es un muy buen modelo. Porque es así, Geraldine. Lo que pasa es que me hablas de la filología. La filología se centra en una lengua y trata de estudiar cómo ha hecho variaciones. Hay filólogos muy famosos en la historia. Claro que voy a enviar el tablero por el grupo. Entonces, vimos cómo hay muchos modos de interpretar el mundo. La ciencia es uno que funciona bastante bien, aunque no siempre. Dentro de la ciencia vamos a tener dos ramas, las ciencias naturales y las ciencias humanas. Y dentro de las ciencias humanas, nosotros en este preunal, ojalá ustedes pudieran inscribirse, los que ya están chéverísimo, vamos a centrarnos mucho en geografía, historia y vamos a mirar al final un poquito de teoría económica y teoría política. ¿Por qué las ciencias humanas son importantes? Porque también nos dan recursos y formas de comprender la realidad, las realidades en que vivimos. Entonces, señoras y señores, espero que les haya gustado muchísimo esta clase. Los invito a que hagan un ejercicio y es volver a presentar el simulacro. Vuelvan a presentarlo. ¿Por qué? Porque si ustedes lo presentan, van a ver que ahora van a entender unos puntos ahí muy claros. Si, si al segundo intento no les da perfecto, vuélvanlo y preséntenlo. Ahí estoy compartiendo el link. Entonces, por favor, preséntenlo y ya con más conciencia van a saber en qué consisten las ciencias humanas. Entonces, les comparto el tablero en un ratito dentro del grupo. Es un gusto pues para nosotros, para mí, para Carlos, que somos Universidad Invisible, pues este ejercicio de compartir con ustedes. Les deseamos los mejores éxitos en el examen de la Universidad Nacional. Señoras y señores, estudien mucho por su cuenta y mi recomendación personal, lean a diario. El examen implica muy buen dominio de la lectura, que no se aburran de leer 4 horas o 3 horas y media. El único modo de que uno no se aburra y tenga buen dominio de la lectura es que sea un hábito. Es como correr 500 metros. Si ustedes no están entrenados, se ahogan. Pero si ustedes todos los días corren, pues lo hacen con holgura y llegan. Y dicen, pues 500 metros fue poquito. Entonces, creo que no es más por el día de hoy. Y muchísimas, muchísimas gracias por apoyarnos, por compartir con nosotros. Señoras y señores del Preunal, Universidad Invisible, nos vemos el lunes. Que tengan un hermoso fin de semana. Largo, porque hoy es viernes. Mañana es domingo. El lunes, el viernes es como lunes, pero es viernes. Entonces, que la pasen muy bien con toda esta confusión. Y pues nada, un abrazo. En la plataforma van a estar todas las grabaciones. Esta grabación va a estar mañana. Ya están subidas las grabaciones, ¿listo? Las de esta semana. Entonces, que estén muy bien. Un abrazo enorme y chao, juiciosos. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Un abrazo gigante. No, no hay taller de esto. El lunes hablamos de cómo va a haber actividades la siguiente semana, porque va a haber videos de apoyo para geografía. Listo, un abrazo. Chao, que estén muy bien.